Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de compartir con toda la gente que nos está viendo un programa más de Aikuaa y compartiendo a fin de año una receta deliciosa para que puedan compartir con toda su familia ese día. Una receta fácil que podemos adaptar, usar la creatividad y adaptar al gusto de nuestros chicos y de nuestra familia. Así que manos a la obra y vamos a empezar a preparar esta torta de Navidad. Para preparar esta torta de Navidad vamos a ir pasándoles los ingredientes en la pantalla y vamos a ir preparando. La primera parte vamos a usar la licuadora para preparar panqueques. Estos panqueques podemos hacer los clásicos como la receta que ya estamos compartiendo y también podemos usar un poco de nuestro ingenio y agregarle remolacha si queremos que los panqueques sean rojos, agregarle espinacas si queremos que sean verdes, agregarle zanahorias si queremos que sean naranjas. Entonces también va a ser una comida divertida para todos nuestros niños. Y lo importante también que es un plato frío, que no vamos a tener que estar corriendo a último momento para calentar. Podemos preparar el día antes o podemos prepararla a la mañana y poner en la heladera y nada más poder sacar y compartir ya en el momento de la cena. Tenemos acá ya en la licuadora los ingredientes y compartimos ya las cantidades en nuestra receta que ponemos y vamos a agregarle nada más ya que los huevos para poder iniciar nuestra preparación. En nuestro caso nosotros le agregamos remolacha y nos va a quedar una torta de Navidad roja con varios ingredientes que le van a dar mucho color y le van a dar mucho sabor, nutritivo y fresco para una hermosa noche buena con toda la familia. Para que nuestra preparación quede perfecta y después nuestra mezcla vamos a cocinar en una sartén bien caliente con un poquito de aceite para preparar los panqueques lo más finito que podamos hacer para que nos quede espectacular. Aquí podemos ver ya la mezcla de nuestro panqueque que vamos a cocinar en el siguiente paso. En este siguiente paso ya podemos ver que cocinamos nuestros panqueques y nos quedaron de esta manera, de un color hermoso. Y nosotros para nuestros rellenos, yo elegí lo que le gusta a mis niños, lo que le gusta a mi familia, así que les voy a ir mostrando cómo vamos rellenando. Nosotros usamos mayonesa, podemos agregarle a esta mayonesa un poco de queso crema, un poco de crema de leche, según lo que le gusta a cada uno. Y vamos armando de diferentes pisos, rellenando toda la torta de Navidad. Vamos a rellenar con palmito. Vamos a cubrir de diferentes pisos, agregando de vuelta nuestro panqueque. La mayonesa. Esta es una comida que siempre comemos el día de Navidad, pero yo siempre hago el día antes. Ya le voy a poner aceitunas. Este es un programa muy especial porque es el último programa que vamos a compartir con ustedes de Aikuaa por Navidad. Así que realmente estamos todos acá con todos los chicos que están trabajando en el equipo también, todos emocionados. Pueden ponerle atún, pueden ponerle pollo que les haya quedado desmenuzado. Y la verdura también que a cada uno le guste, ¿verdad? Vamos agregando para armar nuestra torta de Navidad. Colorida, deliciosa, súper nutritiva y divertida. Van a ver que al final va a quedar también súper linda y atractiva. Vamos a ponerle rodajas de tomate. Mientras más variedad de cosas le pongamos, más rico queda. Y mientras más alta sea, también más rico queda, porque tiene más cantidad de cosas y de sabores. En cada capa vamos poniendo generosamente mayonesa para que quede más rico. Vamos a agregarle jamón. Y el cariño hacia Jesús se enlazaron con la caña y el famoso de vuelta al panqueque. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. Y al final les voy a cortar una porción para que puedan ver lo colorido y lindo que queda el plato terminado. No les voy a poder hacer probar, pero hagan en sus casas para ver qué les parece y después me cuentan. Y así vamos armando nuestra torta.
navideña. Vamos a agregarle morrones, que a mí me encantan también. Y le da un hermoso color en el momento de cortar. Vamos a hacer una capa más. Vamos a ponerle de vuelta aceituna para que sea lo más alta posible. Ese es el desafío. Bueno, y así vamos a ir terminando. Y les voy a mostrar en el siguiente paso cómo vamos a presentar esta rica torta de Navidad y vamos a poder cortar para compartir con los chicos que están trabajando aquí con nosotros. Es así como armar una fantasía nomás para que sea algo divertido para los chicos. Y ahora ya solamente para darle un poco de color le agregamos un poco de tomates. O si les gustan los morrones o si les gustan poner huevo duro arriba para darle una terminación hermosa. Quiero desearles una feliz Navidad llena de paz, de armonía en familia, que realmente estos días nos sirvan para recapacitar, evaluar nuestro año y que realmente sea un día de mucha paz familiar rodeado de todos nuestros seres queridos. Espero que disfruten mucho de este plato y espero que me envíen fotitos y que me digan qué tal les salió y si les gustó. Y aquí les presento el plato terminado que espero que disfruten en familia, que sea un momento de unión, de paz, de alegría, de felicidad. Les mando un abrazo grande a todos y ya les adelanto una feliz Navidad. Bueno, y como siempre necesito el ok final de mi presidente, entonces le invité para que comparta y pruebe el primer bocado de esta torta de Navidad. Pregunta a los televidentes. ¿Creen que puedo decir que no me gusta? ¿Qué piensan ustedes? Yo voy a ser imparcial. A ver. Vamos a probar. La mejor comida navideña y rima. Aprovecho este momento para desearles una Navidad en familia, que estemos cada día más juntos los paraguayos y que tengamos un gran año 2023. Felicidades a todas las familias paraguayas. A seguir comiendo. ¿Ah? Ya llevo. Ya llevo.